¿verdad? Representa su papel, las más de las veces, como el peor de los actores. Después de asistir a muchas fiestas, con el mayor deseo por mi parte de acercarme a divinidades bajadas del Empíreo, Lukumi, de Ifee, el pueblo de los santos Lukumis, o de Guinea, como pronuncian Guinea los viejos, se tiene la impresión de que estos no están ya dispuestos a descender todos los días. Generalmente, casi siempre, el comportamiento de los caballos está estudiado de antemano, como el de los médiums espiritistas profesionales de todas partes, y el caballo que no tiene jinete realiza abiertamente un fraude, que me atrevo a decir, a conciencia y de buena fe, se hace en común. Diríase que todos los fieles, en cada fiesta, sienten la necesidad psicológica de propiciar tales simulaciones, y participar, devotamente, de la santa engañifa. Necesidad de creer que los santos han bajado, creer todo el tiempo que dure la fiesta, creer y hacer creer que creen, hasta que se despide el último falso orisha. Santos y santicos. Y cito, cuando falta la verdad, hay que conformarse con la mentira, que es lo que se dice, a falta de pan, casabe. Pero, y cito, los viejos lukumis no permitían que viniesen santicos, les entraban a chuchazos. Al que hacía la comedia, a Boreo, cuero con él, a ese, odánico, le pegaban duro. Y que tenían en la casa chuchos para castigarlos, chuchos verdes. El homo no podía hacer trampa. El que tiene santo de veras, ni siente ni padece, nada le duele. Y además, y cito, si baja santo, que sea bien santo a la cabeza de un hijo, todo lo que habla es la pura verdad, porque lo sabe todo. Oloín ve, adivina, todo lo que dice es cierto, y se comprueba. Si entra la concurrencia, pongamos por caso, se halla una iyalocha o madre de santo desconocida, o un babalabo o una babalocha de incógnito. Inmediatamente el santo lo descubre, se dirige a él, y lo saluda, le hace moforíbale según la jerarquía de su orisha y los años que tenga de consagrado. Una anciana se postrará ante un niño, si el niño ha sido asentado, iniciado, antes que ella, y cito, los años cuentan en la religión a partir del día en que se nace en Ocha. Un recién nacido en la religión puede tener 50 años, y su hijo, de 20 o de 10, ser mayor. Pondo de cada de Bormende. Nació en Oru, antes que él. No se da el caso, jamás, como ha sucedido y sucede tristemente en tantas ocasiones, de que la policía interrumpa un toque y ponga su mano sobre los homos que estén realmente poseídos por sus santos. La policía no puede perturbar estas fiestas sagradas. Que una yemayá, un ogún, un changó, una oyá, escapen como pájaros cimarrones gritando. Que se vea un ovácoso, que no le teme a nada ni a nadie, desvestirse a toda prisa, arrancándose a pedazos el traje comprometedor, para saltar una cerca, o subirse a un tejado y correr como un conejo, porque el achelú policía se presentó inesperadamente, es cosa que no cabe en cabeza de cristiano. No se recuerda que un gangangombo cargado, en trance, se le haya quitado jamás. Cuisa jalele masoriale, huye, que te coge el policía, masoriale, y cito, la guardia entró en una casa de santo, Yeya Menocal, santera famosa por el año 1890, con Yemayá, Charito, Conoyá y otra morena que montaba, Changó. La pareja cargó con todos los santos subidos para el precinto, y allá fueron todos, jaraneando en habla, sin darle ninguna importancia, como que eran santos de verdad. La primera que entró en el precinto, entró bailando, era el teniente Francisco Pacheco. Yemayá, bailando y saludando, y Okuo Yuma, les preguntaban sus nombres, Yansa, Yeikwa, Yei, Alafia Kisieko. Enseguida los dejaron en paz. Bono, que se larguen de aquí estos morenos. Lacua Boni, dijo Yemaya, dando las gracias. Y el teniente Pacheco, y cito, está bien. No te entiendo, pero acábate de ir pronto. Ahuequen todos el ala. Al que está montado, cargado, dicen también, como él no es él, sino que es el santo, nada desagradable y mucho menos humillante, como es que los encierren en la jaula, el coche de la policía. Puede ocurrir. Y cito, nada resiste al santo, que domina cualquier situación. En Alambique 12, un lucumí, o dio, tenía sus santos en el suelo. Habían comido ese día, y en el patio, empezó a las 3 de la tarde a tocar su tambor. Catanquitanca. Suenan 3 aldabonazos en la puerta. Abren, y entra un celador. Date preso. Y si musía, dicinane, il compás. Le dice el español a Odio. Yo va con usted. Sí señor. Pero que el celador se llega a la bateíta de Changó.
ve el dinero y va a cogerlo. Cara, el negro aquel, yo estaba allí, se arrebata y le grita. Y cito, no toca, no. Blanco no toca dinero Changó donde etello. Alafi quisieko kawo kabiesi. Agarra, tranca, Alafi, nota. Alafi es uno de los nombres que se da a Changó. El español brinca, da un revuelo como pollo con pescuezo retorcido, se sube y empieza a hablar. Vaya si Alafi lo agarró. El gallego, nameno que con santo, y la pareja, que estaba de la puerta afuera, no se atrevía a dar un paso, mirando aquello con los ojos salidos. Alafi, suéltalo, déjalo ya, que se vaya. Le retiraron el santo, le dieron a beber agua, y los dos guardias se fueron, temblando y sin llevarse nada. Después de la independencia, el mejor aliado del santero fue el policía, o el soldado de piel oscura, o color de caramelo, devoto de Ogún o de Changó, muchos de ellos rayados en palo. Asiduos a las fiestas de Ocha, y miembros, muy a menudo, de la sociedad secreta Abacua, en la que actualmente son más numerosos los blancos que los negros. Tampoco permite el santo que nadie se burle de él. Recuerdan las santeras Moniquín y Omi Tomí, que en tiempos de España, dos panchácaras o alabua, cebollas, mujeres de la vida, detuvieron su coche ante una casa de santo. Y curioseando a través de la ventana de reja, se rieron de un negro que bailaba vestido de mamarracho, con un mameluco colorado. Al decir una de ellas, ese moreno está loco. Las dos se arrebataron y entraron en la casa como dos exhalaciones. Se les subió el santo. Changó las tomó, y no salieron de allí, hasta que no las asentaron. A Miguel, continuamente le bajaba Ogún Arere. Un vecino suyo, por burla, tuvo la mala ocurrencia de machacar vidrio y echarlo, sin ser visto, en el aguardiente que se le ofrece a este orisha. Pero Ogún, al apurar la jícara de aguardiente, le dijo antes al imprudente, y cito, hijo, yo bebe eso, ese otro yo, el medium, me lo va yeun, comer, y a Miguel no pasa nada. A la mañana siguiente, Miguel amaneció perfectamente, pero aquel hombre se despertó vomitando sangre, y, castigado por Ogún, murió desangrado en 3 días. También el santo se conduce duramente con el creyente que se atreva a provocar un descenso. Y cito, no se fuerza un santo a bajar a cabeza que él no reclama. Una hija de Ollá, apodada la Chinita, llegó a una casa de puerta cerrada, donde otra hija de Ollá le daba un tambor a su ángel. La Chinita quería que su santo la montase. Y allí, ¿qué dice la Chinita? Yo quisiera que me diera santo, pero en mi conocimiento. ¿Tú oyes eso, Calazán? Dios quiera. La Chinita, cantando. Dulce María, la hija de Belén, se apareció en la fiesta, y al poco rato le bajó Yemayá. Yemayá vino riéndose mucho. Dice mamá, yo soy Yemayá borracho. Mamá, nosotros no estamos borrachos, le contesté prudente. Yemayá coge la mano del pilón, baila, y se le para delante a la Chinita. Vamos, Chinita, canta. Ya la Chinita estaba descompuesta. Vamos, Chinita, canta, que tú quieres que te dé santo en tu conocimiento. Y Yemayá ordenó que cantaran para Ollá, que era el ángel de ella. La pobre Chinita. Lo que fue aquello, yo creía que se arrancaba la cabeza, que soltaba los brazos. Se destrozó la ropa, se daba de trompones, oiga, no se podía con ella, y ella misma gritaba, Ayaga, Corín, que canten. ¿No quería santo con conocimiento? Cuando se le fue, a mí me dolía la mano. Parece que me cogió Changó, que Changó lo cascó de lo lindo. Fue un día memorable, porque, además, un San Lázaro mandó a buscar a una señora, su caballo. Le tocaron la puerta del cuarto, y contestó que no podía ir, que le dijeran a San Lázaro que estaba ocupada con su marido, pues tuvo que ir casi desnuda. Los otros santos, Santa Bárbara y Regla, la encerraron en el excusado, porque San Lázaro por poco acaba con ella. Las reprimendas de los santos en mi tiempo eran bárbaras. Daban cuero cuando los hijos daban lugar a que nos castigaran. En fin, una olla fingida no se sienta en un fogón encendido ni en un caldero de agua hirviendo, ni bebe del aceite quemante en el hueco de la mano. Un Changó no come fuego, y una Yemayá no se lanza al fondo de un pozo, como suele ocurrir en el campo cuando baja, de veras, Yemayá. En La Habana, la diosa se conforma con inundar la habitación a baldes de agua y a empapar generosamente a la concurrencia. De todos modos no hay caballo de Yemayá, ni de Oshun,
que no se moje. El negro de la colonia, y desde luego, el negro en contacto con los blancos de las clases altas, recataba las prácticas de su religión, aun cuando influía indirectamente en la del blanco. Y convengamos en que a veces no distaba mucho el catolicismo de este del fetichismo de su siervo. Cuando celebraba sus ritos, jugaba juegos de su tierra, se divertía a la manera africana. Era, en lo que respecta a sus creencias y a sus cultos, sumamente reservado. Sobre todo los congos, quienes aún hoy, porque andan con muertos, son más recatados. Así, de aquellas negras criollas, secretamente aleccionadas por africanos, u oriundas de África, asiduas también a las fiestas y ceremonias de la iglesia, calambucas de rosario y libro de misa, si sabían leer, y aun cuando no sabían, que era lo más frecuente y normal, no perdonaban la misa del domingo, y nos obligaban a rezar de noche el Padre Nuestro, aunque nos estuviésemos desplomando de sueño, a besar el pan bendito de cada día que Dios nos daba, cuando se nos caía al suelo, y a persignarnos siempre que pasábamos frente a una iglesia. De aquellas morenas tan devotas y buenas católicas, no hubieran podido sospechar ni remotamente muchos señores que eran las mismas que, después de rezarle en el templo, a estilo de blancos, a la Virgen María, a Santa Bárbara o a la Candelaria, iban a derramar con redoblado fervor la sangre de un sacrificio sobre las piedras sagradas y vivientes, que para ellas representan a estos mismos santos de la Iglesia Católica, pero con las exigencias, los nombres, la personalidad puramente africana de Yemu, Changó o Yansa. Nota: y si el blanco estaba iniciado en la fe de su esclavo y se encomendaba, en ocasiones, a los dioses africanos, como ocurría también con harta frecuencia, era aún mucho más hermético que el negro. Y cito: cuando yo llegaba a la escuelita, dejaba el Cristo ABC, la cartilla se me fue a la calle de la Merced, y mi padre, que era mayombero, Musunde, y mi madre, que era Iyalocha, me esperaban con la otra cartilla, la de allá, de Acu y Cunancia. Me cuenta una de estas viejas, en la casa tenía que hablar esa y Congo, y a la par que iba aprendiendo a rezar, y el catecismo. Aprendía a rezar, a saludar y a rogar en lengua, y lo demás. Se aprendía lo de aquí, pero lo de allá, también era obligatorio. Así, nuestra buena Omitomi insiste en que a todas horas, con su mamita y madrina, siempre vigilantes, no había podido aprender la cartilla africana. Falta de un negro, o de una negra que se la enseñase libremente, y así fue, tuvo que aprender lo otro por necesidad, y a costa de un gran dolor. Casó ignorante de las maldades que pueden hacer las gentes de color, ajena a tantas cosas, que más le hubiera valido aprender antes de salir al mundo. Y por ignorarlas perdió su primera hija, de la amplia casa, con piso de mármol como tablero de damas, con patio y traspatio, que debió ser suya. Omitomi fue a instalarse en la accesoria, muy decente. Eso sí, que podía ofrecerle un albañil, Miguel, otro lucumí, criollo como ella, con quien casó por sacramento, hombre bueno y trabajador, nunca mano sobre mano. Pero antes de formalizar con ella, había tenido trato de concubinato con una mujer que no se conformó con verse postergada, y de cuya existencia Omitomi solo tenía una vaga idea. Una amiga de esta mujer, María del Pilar, vino a habitar cerca de los recién casados y entabló amistad con ella. Aquí comienza una serie de calamidades que marcaron sus primeros años de casada. Pronto salió embarazada. Y en mala hora. Nadie ignora que el niño que nace con dientes será brujo, que los que van a ser saoríes lloran en el vientre de su madre, y que de este don se les priva callándolos. La criatura que ella llevaba en las entrañas, lloró a los finales del embarazo estando presente su amiga y vecina, y ésta la calló. Volvió a llorar, y de nuevo, imperiosamente, le impuso silencio. Pero Omitomi ni siquiera sabía que un saorí lloraba en el claustro materno, ni que toda mujer embarazada debe tomar ciertas precauciones para que no se malogre la criatura. Ella, que era legítima hija de Yemayá, de la mayor de las Yemayá, de Olokun, hubiera debido ceñirse el vientre con una faja azul y 7 reales de plata. Le faltó también, a la hora del parto, por olvido intencional de la vecina, la estampa, o la cabeza modelada en cera de San Ramón Nonato, un batalá que ayuda a las parturientas, blancas o negras, ricas o pobres, y de la que nunca se prescindía, ni se prescinde todavía entre las gentes del pueblo, en los partos laboriosos. Nota: se reza la oración, se vuelve la estampa al revés y se le enciende una vela. O bien se les pone a San Ramón sobre el vientre. Y a propósito de San Ramón, un gobernador de la isla,
el general Martínez Campos, de grata memoria, estuvo a punto de hacerle la competencia a este santo, convirtiéndose en nuevo protector de las parturientas. A una mujer que difícilmente daría a luz una noche, le trajeron por equivocación un retrato de este general. La mujer pudo expulsar la criatura casi inmediatamente después de tener la imagen milagrosa sobre el vientre. Descubierto el error, pasado aquel momento angustioso, se consideró, con muy buen juicio, en vista de un resultado tan rápido y satisfactorio, que tan útil en estos trances podía ser Martínez Campos como San Ramón Nonnato, y el retrato del gobernador hizo con éxito las veces de santo partero en muchos casos. Solicitado por cuantos se enteraron de su virtud, acabó en poder de una recibidora, que lo llevaba con ella a donde quiera que prestaba sus servicios. Se les reza además a las parturientas la oración de la Caridad del Cobre, que es dueña de las barrigas, y se les aplica igualmente sobre el vientre el agua en que se hierve un cordón de San Francisco, orula, con 7 granos de pimienta de Guinea. Resuelve también el parto más lento y difícil, a la vez que a los orishas, con la misma urgencia, se recurre aún a aquellos santos católicos, médicos celestiales, especialistas de distintas enfermedades, con gran clientela durante la colonia. Eran, y los viejos no lo olvidan, notables y muy solicitados para las enfermedades del estómago, San Gregorio el Magno y San Bernardo para la hidropesía, San Fermín y San Quintín contenían los flujos de sangre, San Lucio y San Bernardino de Siena curaban la parálisis, San Marcos, San Moro y Santa Ludovina el dolor de muelas, Santa Apolonia, y la apoplejía, San Leonardo, el asma, San Jacobo de Sales, la disentería, San Bernardino de Siena, las enfermedades de los pies, San Servando, de las piernas, San Hilario y San Leonardo, los oídos y los ojos, San José, Santa Lucía y San Felipe de Neri. Para los padecimientos de garganta se les pedía asistencia a San Blas, a Santa Margarita y Santa Ludovina. Bajaban las calenturas, San José, San Pedro Mártir, San Ignacio y Santa Petronila. Mas volviendo a nuestra historia, esta María del Pilar se mostraba tan afectuosa, se prestaba tan de buen grado a servir a Omitomi en cualquier momento, que conquistó de veras, en aquellos meses, su confianza y reconocimiento. No dudaba en participarle todos sus asuntos, y, muy lejos de sospechar a qué peligro se exponía, consentía muy tranquila en que le cocinase o le trajese de su casa la comida los días en que tenía exceso de costura y poco tiempo que perder. Por último, cuando Omitomi dio a luz sin complicaciones, aunque sin San Ramón, una niña aparentemente normal y saludable, María del Pilar se instaló en la casa, y fue ella quien recogió la sangre y la placenta, que debe enterrarse o echarse al mar para evitar que caiga en manos de un enemigo, y quien se llevó las ropas de la cama, para lavarlas en su accesoria. 3 días después, se habló mucho en el vecindario de un hombre que se había ahogado en el litoral, en lo que antaño se llamó la Cortina de Valdés. El mayombero, decían, se ha matado de remordimiento. En su casa comentaban el suceso las visitas, entre dientes y apartándose para hablar en voz baja. Una parienta suya aseguró que después de hacer aquella maldad, el mayombero se había arrojado al mar, desesperado. Pero ella no prestó mayor atención a lo que oía, sin saber a derechas a qué trabajos se referían. Su buena amiga continuaba yendo y viniendo el día entero. Disponía en su casa como en la propia, y le ahorraba el menor esfuerzo. Nadie, así sucede siempre, se atrevió a decirle con lealtad lo que todos sabían, y rumoraban en torno suyo, que el brujo suicida era el padre de la antigua querida de su marido, y que ésta, por medio de María del Pilar, venía trabajando su desgracia, hacía tiempo, y por último, se había apoderado de la sangre y la placenta de su parto para darla al mayombero, lo cual equivale virtualmente a apoderarse de la vida de una mujer tonto. Si a ella, de este hechizo mortal, ningún mal, mororá, le sobrevino, ya veremos a qué intervención sobrenatural hubo de agradecerlo. Cuando la niña Belencita comenzó a reconocer y a hacer gracias a los que habitualmente la rodeaban, demostró por María del Pilar una franca repugnancia. Lloraba a desmorecerse cada vez que aquella la tomaba en brazos. Una antipatía tan marcada llegó a preocupar a Omitomi. Su amiga llevaba siempre vestidos de cola muy larga. En cuanto la criatura, sin cumplir el año todavía, escuchaba el ruido de los vuelos y de las pulseras que la anunciaban, repentinamente su tierno rostro se enseriaba. Si se acercaba a hacerle una caricia, la niña comenzaba a hacer pucheros, temblorosa, y la rechazaba con verdadero espanto. Hay niños así,
tan majaderos, que no se sabe qué hacer con ellos, era lo único que se le ocurría decir a la madre, disculpándola. Más tarde, cuando Belén ya andaba por sus propios pies, huía de aquella mujer como del mismo demonio, y corría a esconderse entre las faldas de Omitomi. Parece que un día algo le hizo en la boca, o le dio a tomar, porque la niña gritó, y María del Pilar, muy nerviosa, la zarandeó. Comprendió Omitomi que, por hallarse ella presente, la amiga se había contenido de pegarle, y aquello no le gustó. Con prudencia de persona que tiene urbanidad, pero molesta, le hizo comprender su desagrado. Es más, le indicó con buenos modos que no volviera a poner los pies en su casa. Y en efecto, a partir de aquel día, la buena amiga no la visitó más. Belencita enfermó. Empezó a arrojar, y desde entonces, arrojaba diariamente cuanto comía. La madre corrió al médico, y el médico recetó varios medicamentos que no surtieron ningún efecto. Durante un año, algunos médicos reputados caros, de los de Coche y Levita Larga, Leontina de Oro y Solitario, vieron a la niña, que había perdido el bello color negrísimo, de que había vivido tan orgullosa Omitomi, el mismo color de la piel de Yemayá. Un médico aconsejaba la leche de burra o de chiva. Otro la suprimía totalmente y la sustituía por agua de arroz o de cebada. Otro prescribía todo lo contrario de lo que había indicado con anterioridad su colega. Se ensayaron todos los remedios, todos los polvos, cucharadas y patentes francesas de acentén en la pobre criatura, cada día más débil, más desteñida y esquelética. Belencita murió como un pollito. ¡Pum! Por suerte, una vecina que oyó decirle a Omitomi que mandasen buscar al médico que la había asistido, le aconsejó que no cometiese tal ligereza, que iban a hacerle la autopsia a la niña, y eso era malo para el angelito muerto, que no podría volar completo al cielo. A las 2 o 3 horas de fallecida, se vio un reptil, un jubo o pequeño majá, enroscado, dormido, sobre el vientre del cadáver. Esta vez, los amigos y vecinos de Omitomi le llamaron la atención. El daño, ahí está. La amiga distanciada, que había dejado de visitarla con la asiduidad de antes, concurrió al velorio. Fue presa de terribles convulsiones, y murió a los 9 días de enterrada la niña. Lo cierto es que desde que la pequeña cerró los ojos, aquella mujer no había cesado de sufrir de ataques de nervios, terribles, continuos, y la ciega de Omitomi, apenadísima por aquel padecer incesante de la antigua amiga, que el capricho infantil de Belencita, y de su parte un exabrupto maternal que ahora lamentaba, habían mantenido alejada de su casa. Por último fue una mulata, conocida suya, y como ella costurera, quien vino a hacerle el cuento y a destupirla. Belencita murió de brujería, y lo sabía todo el mundo, menos ella. Por primera vez, fue entonces a visitar a una santera Lukumi, pero ésta no quiso hablar. Seguramente que no quiso revelarle el secreto, si ya no había remedio. Y así fue que lo que dijo la Iyalocha que decían sus caracoles, no concordaba exactamente con la verdad. Omitomi volvió muy decepcionada a su casa, dudando del saber decantado de todos los santeros. Sin embargo, allí cerca, a 2 puertas de la suya, acababa de instalarse un congo que miraba en un vaso de agua bendita. Aquel hombre, un día que volvía de hacer sus mandados, se le acercó y le habló: «Venga conmigo, que debo decirle lo que he visto». Ella lo siguió, puso en la mesa medio peso que le exigió el negro, y se sentó a escuchar. «¡Ay, niña, todavía me erizo toda!». El congo le describió pelo a la antigua amante del marido, al brujo padre de aquella desalmada, a la falsa amiga que le había fingido tanto afecto, solo para servir los planes de la mujer envidiosa, apoderándose de su sangre y de su placenta para matarla. Pero la brujería, el bilongo, como a veces ocurre felizmente, en honor a la justicia, se había vuelto contra ellos. Si el brujo, cogido en sus propias redes, se había suicidado, era porque su inquiso se había revirado contra él y lo había castigado, obligándolo a echarse al mar. Langanga lo había ahogado, fin que espera a muchos brujos sin escrúpulos. A veces Langanga, cuando desaconseja un trabajo de esta índole, si el brujo insiste y la obliga a realizarlo, y la obliga a realizarlo, no se lleva al otro mundo a quien éste pretenda aniquilar, sino al mismo brujo malvado y terco que la desoye. A un hechizo se le atiende y se le acata. Lo peligroso de ser gangulero es que las malas obras se pagan, tarde o temprano. Es cierto que Omi no tardó mucho en saber, después de todo esto, al pie de Ifá,
el oráculo supremo, y de boca de muchos viejos que habían conocido a su madre, que ella había venido al mundo con santo hecho, que africanos de pura cepa se lo habían consagrado en el vientre de su madre, y su santo Olokun Yemayá, el fundamento de la Yemayá, la más vieja, la profunda, que no la ha abandonado a lo largo de sus 100 años, no desampara, y como Yemayá todos los orishas, al hijo cumplidor y respetuoso. A cada cual, le va en este mundo según se comporte con su santo. Es una ley, aseguran las viejas, que los jóvenes parecen haber olvidado completamente para sucumbir, bajo su peso, a la postre. Las santeras antaño morían viejas, morían de años enteras y en sus camas, de buena muerte. No jugaban con el santo. Hoy, en cambio, es asombroso el número de las que en plenitud mueren de repente, o jóvenes aún, se van de entre las manos en pocas horas, sin tiempo de arrepentirse, expiando, sin duda alguna, sus faltas y ligerezas. Y así va el mundo, patas arriba. Aquella vez, la salvó Yemayá Olokun, como tantas otras, a quien el mayombero ofendió a sabiendas en la persona de su hija, y protegida Omitomi, ambos, el espíritu, el inquiso del brujo y el poderoso orisha que la amparaba a ella, se pusieron de acuerdo para destruirlo. Pero la pobre Belencita, embrujada, salada, nazarandada antes de nacer, su retrato al carbón aún se conserva, párvulo triste, con misteriosa, con fatal expresión de adulto, sucumbió inevitablemente a la huemba, que se le introdujo por la boca. Aquel día en que la falsa amiga hizo llorar a la niña, ésta ingirió el bilongo, que desarrolló en su vientre, un reptil que poco a poco le devoró las vísceras hasta dejarla vacía, y sin una gota de sangre. En cambio, la autora principal de este crimen, que tuvo a los santos por únicos jueces, esta era, como Omitomi, hija de Yemayá. Por lo tanto, su pecado, a los ojos de la diosa, se doblaba de fratricidio. Moralmente, los hijos de un mismo santo deben considerarse y comportarse como hermanos. Así vio Omitomi cumplirse también, rigurosamente, la predicción del Congo. Aquella mala mujer, la antigua querida de su marido, murió algunos meses después de un cólico miserere, forma muy característica del castigo de Yemayá, que ataca habitualmente, como Oshun, por los intestinos. Y aún llegó en su bondad Omitomi a ordenar unas misas por el descanso de su alma. ¿Cómo iba a saber el médico, ni a sospechar todos los médicos de Cuba, que el origen verdadero de la enfermedad de la pequeña Belencita era un majá o un jubo, otras veces es un escorpión, una araña peluda, un sapo, etc. Lo que actúa en el hechizo, que día a día le comía a pedacitos las entrañas. Mucho dinero, y empeñarse hasta las pestañas costó a Omitomi la enfermedad de su hija. En cambio, por 10 reales de plata, un adivino hizo transparente a sus ojos el muro espeso que siempre oculta a los hombres esas otras realidades misteriosas que muchos blancos ignoran o no tienen nunca en cuenta para defenderse. Un brujo llamado a tiempo la hubiese salvado. La mayoría de nuestros negros, la masa de nuestro pueblo, pasa la vida amedrentada por la amenaza continua de alguna quimbamba, y se siente juguete de muchas fuerzas oscuras que insospechadamente intervienen para alterar o torcer fatalmente su destino. Innumerables variantes de historias como esta, idénticas siempre en el fondo, se repiten continuamente, y así se explica con el mayor convencimiento la causa oculta que motiva cualquier padecimiento. Y jamás justifica, en caso de muerte, la hipótesis, casi siempre inadmisible, de una muerte natural. Contra toda calamidad, el negro no duda en recurrir a la misma magia que puede provocarla, a las prácticas inmemorables que el miedo y la credulidad mantienen tan vivas y firmes en nuestro pueblo. Y sin duda, en todos los pueblos del mundo. Mas cuando la enfermedad no es efecto de una mala voluntad, del odio, de algún rencor implacable que el mayombero sin conciencia satisface, es sencillamente el correctivo que en ocasiones aplica el cielo por alguna falta cometida, incumplimiento de una deuda, a menudo banal, contraída con alguna divinidad, una irreverencia. Aunque nadie a veces más irrespetuoso que el negro con sus santos, un olvido involuntario, hasta una distracción ligera y al parecer intrascendente. Así vemos que los santos determinan diversos géneros de muertes. Babalú Ayemata por la gangrena, las viruelas, la lepra. Obatalá, ciega, paraliza. Yua, ética. Inle y Orula, enloquecen. Ogún, Ochosi, Eleguá y Alayuna, autor de las muertes solitarias.
provocan hemorragias incontenibles. Changó, de los fuegos, de los suicidios por fuego, de las quemaduras, o ya, de la muerte ocasionada por la descarga eléctrica, o ya, más violenta e irascible que el dios del fuego. Y cito, Oshun y Yemayá castigan el vientre de la persona, matan en agua dulce o salada, etican con la lluvia y la humedad. Dice Odedei, Oshun castiga las partes genitales, el bajo vientre, Changó y la Candelaria matan con candela. Y cito, cuando viene usted a ver, le está ardiendo la ropa. Ardiendo la ropa. Cuidado con los reverberos, y no juegue, nunca con candela, que ella no hace más que mirar para cogerlo a uno desprevenido. Ogún coge la sangre, descarrila el tren o el tranvía, castiga mucho a los trapiches, mata a cuchilladas, a machetazos. Eshu, Ogún y Ochosi tienen el mismo proceder. Por eso al machete se le da de cuando en cuando sangre de gallo. El machete, el cuchillo, que como cualquier metal, arma blanca o de fuego, representa a Ogún. Cuando no tiene sed de sangre, no cortará a su dueño ni a nadie. Y cito, el Eguá tranca la puerta a todo lo bueno. Según Anita, no deja comer ni vestir cuando está molesto. Hace que se le ponga a uno una pelota en el estómago que crían los disgustos. El mal de madre, enferma de pena y miseria, y teniéndola a una ripiada y mal comida, agua la sangre. Y cito, o ya, cuando no zumba un rayo, mata con hilo eléctrico y con la corriente fuerte de aire. Aprovecha cuando se está sudando y pasma. Y cito, Babá, San Lázaro, tuerce, engarrota, manda erisipela, ñáñaras, venerias, ataca con la embolia y la viruela. Sus mensajeros son los mosquitos y las moscas. Nuestra Señora de la Candelaria, Oya o Oyanza Orirí, la señora que lanza la centella, les advierte a sus hijos, es un tabú que debe observarse rigurosamente, que no coman carne de carnero. Pues esta santa, desde que renunció al carnero, abó, y lo cedió a su amante Changó, se abstuvo de comerlo. Sé lo caro que le ha costado a una hija de Oya que su buen apetito le hiciese olvidar repetidas veces esta estricta prohibición. De su divina madre. Hace 2 años, supe de la gravedad de un babalawo que se vio a 2 dedos de la muerte por haber provocado, temerariamente, la cólera de la Venus del Olimpo. Lukumi. Más terrena que divina. Oshun Yeye Kari. Tan alegre y amiga de fiestas, pero tan voluntariosa, terrible e inclemente cuando se enoja. Este hombre se permitió empeñar una manta de burato que le pertenecía a la santa, y lo que era quizás más grave, vender un espléndido pavo real que le estaba dedicado. Con frecuencia, en muchas casas de santeros y devotos, se le destina un animal a algún santo en calidad de guardiero. En casa de una hija de Yemayá, la santa siempre quiere ver un pato, cuecueye. Nunca faltaba un loro o didé, loros que antes se traían directamente de África y sabían decir okuoyuma en el hilé de un lukumi o de sus descendientes. Es el pájaro y atributo favorito de todos los santos. 16 de sus plumas adornan la corona, coide, de Obatalá. Ahora se pintan unas plumas de paloma, se disfrazan de loro. Changó, Ochosi, Ogún, aceptarán jubilosos o exigirán un carnero o un gallardo gallo rojo. San Lázaro, una gallina de Guinea, un gallo jabado o una pareja de perros con pintas amarillas. Obatalá, una chiva, paloma o guineas blancas. Estos animales, mascotas que se le consagran, y cuya vida ampara el orisha, que no desea que se le sacrifiquen, son objeto de la atención más solícita. Se les mima particularmente, se les tolera todo. Y cito, la pata de Bellita está mal criadísima, se nos queja un familiar suyo. Ahora ha escogido la sala para hacer sus necesidades. El sitio no es nada indicado. Sin discusión. Y si bien es cierto que la familia deplora que esta pata se haya habituado a venir desde el patio, a ensuciarse en el lugar más visible de la casa, justamente en medio de la sala, nadie se atreve a reprenderla ni a impedirlo. Es Yemayá. Otra pata, la de Alicia M. ha cumplido 12 años haciendo su santísima voluntad. Tengo el gusto de conocerla y, en efecto, no puede darse un animal más insolente. Los brujos pagan caros los huevos que ponen estas patas de Yemayá, pues tienen virtudes que la diosa les infunde. De ahí que los huevos de pata sean, en general, muy apreciados por el pueblo. Se cree que fortalecen los pulmones y curan la anemia. Los dueños verdaderos de estos animales, los santos, castigan duramente a quien los maltrate. Pegarle a un animal que es propiedad de un orisha
es ofenderlo e incurrir en su desagrado. Chivos, carneros, perros, ostentan con frecuencia, en el cuello o en una pata, una cinta con el color emblemático del santo. El pavo real, Agi, Egeni Olorá, Tolo Tolo Orukoye, es favorito de Oshun, quien estima sus plumas como uno de sus más bellos adornos. El santero sin escrúpulos de que hablamos, el mismo día que vendió el pavo real de su Oshun, fue poseído por la santa. Le bajó Oshun. Serían más de las 11 de la noche, y en la calle del tranquilo barrio en que habita, casi todos los vecinos se habían recogido. La santa, montada en el mismo culpable, fue llamándolos puerta por puerta, y reunió unas 20 personas, a las que fueron uniéndose otras que condujo a la casa de su homo, para comunicarles lo siguiente, y cito: N ha vendido mi pavo real, mi pavo, regalo de mi hija Z Teuel, y ha empeñado mi manta de burato que me compró mi hija X. Yo quiero que me traigan An, para abochornarlo delante de todos ustedes. Busquen a N. Y cito: imagínese qué compromiso, me contó a la mañana siguiente un testigo de esta curiosa escena. ¿Qué compromiso? Buscarle An, cuando ella, Oshun, estaba montada en el mismo N. Ante aquella exigencia imposible de satisfacer, le explicaron a Oshun que el Babalocha se hallaba lejos, en el centro de La Habana, no se sabía dónde. Pues lo esperaré hasta que vuelva. Oshun parecía en el colmo de la indignación, respirando recio, golpeando furiosamente con el pie en el suelo, y fue menester abanicarla. Ave, el abanico entra en acción inmediatamente cuando un santo se presenta airado. Pento momono. Y cito: es mío, temía ye, yo quiero mi pavo real, repetía la santa, mi pavo y mi manta de burato, un poco más aplacada, y... ¿cómo? Hubo que darle coba, que pasarle la mano a Yeye, otro nombre que significa dulce, y que se da a Oshun para que no se quedara esperando Anteindo. Se le aseguró que le transmitirían una a una sus palabras, y cito: sí, mamá, él va a devolverle su pavo real y su manta, cálmese, verá que sí. Nosotros se lo diremos. Y cito: y díganle que si no me trae mi pavo, él va a morir. ¿Quién es él para disponer de lo mío? ¿Se ha creído que yo soy muchacho para disponer de lo mío? Si dentro de 3 días no están aquí mi manta y mi agení, él va a saber quién es Yalode. Va a bailar caballito. Ni a que ni. Ucio, invertido, y otras injurias. Y así mamá caché, como se llama familiarmente a la caridad del cobre cuando esta diosa del amor y de la alegría está de buenas, despidió sin desfruncir el ceño. Advirtieron inmediatamente a Anne, apenas se le bajó el santo, de la visita de su madre, y convino en que era cierto todo lo que había dicho. 2 días después, el Babalocha ardía en calentura. Temeroso, pues Oshun le había fijado un término de 3 días para devolverle lo robado, fue a la casa de empeños y tuvo que comprar otra manta. La de Oshun había sido vendida. De allí, al mercado, y compró un pavo real pequeño. De regreso a su casa, temblando de fiebre, corrió al canastillero donde guardaba la sopera que contenía el otán, la piedra, del orisha, y disculpándose, le presentó la manta y el pavo real. Se acostó creyéndose perdonado, pero Oshun volvió a montarlo, y esta vez, a voz en cuello, desde el portal de la casa, llamó de nuevo a los vecinos, y cito: mi agení era grande, era gangán, tronaba, era así, y señalaba exageradamente, como a 1 metro del suelo. Esto que me ha traído es un tomeguín, no es un pavo real, y yo no lo quiero. Y tampoco esta es mi manta de burato. Esta es una manta usada, sucia, rota. Mire ahí el zurcido, que este sinvergüenza ha comprado en la casa de empeños. La furia de Oshun llegó al paroxismo. Las amenazas redoblaron en aquella visita, y para no cansar al lector, la santa hizo vivir días amargos al Babalocha, que enfermó seriamente. Le anunció la visita de la justicia que, en efecto, se presentó reclamando el cobro de unos muebles adquiridos por él a plazos, y tuvo que abonar su importe a toda prisa para evitarse una temporadita de cárcel, pues estos muebles los había vendido sin terminar de pagarlos. Oshun le llenó de piedras, de chinitas, la vesícula, lo redujo a los huesos, y por último, después de muchas rogativas, cansada de hacerlo penar, o cediendo a los ruegos de su hermana Yemaya, que intercedió por el Babalocha arrepentido, se dejó amansar, y lo perdonó, al sacarlo con vida de una operación a la que fue sometido por consejo de la santa, para extraerle las piedras. Las mismas que ella le había hecho criar en el buche. Arsenio, cuñado del famoso
el clarividente, no obtuvo, con más merecimientos, la gracia de ser absuelto. Los santos lo abandonaron. Y cito, su mujer lo mató. Él era de religión cruzada, Congo con Lukumi, y tenía Sunganga Kimbisa. La de veces que Sunganga le había dicho que dejara a esa mujer, pero él estaba enamorado y era blanducho. Preparaba como nadie a sus ahijados, los resguardaba tan bien, que nada malo les entraba. Era un buen hombre Arsenio, bueno de verdad. Una ahijada suya le llevó una chiva de regalo para Ollá. Ollá, contentísima con su chiva, y especificó que no la mataran. Pero cuando la mujer celebró su santo onomástico, se le metió en la cabeza que la matara, y Arsenio la mató. A mí me pide mi mujer que le mate el animal de mi santo, y el garnatón que se lleva, es que no se atreve a eso. Pero hay hombres así. Pobre Arsenio. Se enfermó. Cayó en la cama. Vino a verlo otra ahijada suya, hija también de Ollá, y le entró santo allí mismo. Y Ollá se quedó al lado de Arsenio hasta que se lo llevó. Lo peor fue que ningún santo, ni Obatalá, porque estaba tan bravo como Ollá, dio la cara por él. Arsenio le decía a su mujer, y cito, si pudiera levantarme de esta cama, te abría como un cochino con el cuchillo de la nganga, porque tú eres la única causante de mi muerte. Sinvergüenza, para perderme me hiciste ofender a Ollá. Y la mujer, contentísima de que Arsenio acabara, el impulsivo y soberbio Babalocha Manengue, por comerse una gallina de Oshun, que ensuciaba por todas partes y rompía platos y copas, tuvo que andar descalzo por las calles, mendigando. Y cito, aunque tenía dinero porque con los números 73 y 37 ganaba a menudo a la lotería, tuvo que pedir limosnas para pagar las gallinas que le pidió su santa. Eso. Después de muchas rogaciones con 4 babalabos y 25 yalochas hijas de Oshun, y gracias a Orula, que fue su padrino, Manengue estuvo tan cerca de la pelona, que cuando Oshun se decidió perdonarlo y empezó a recobrarse, tuvo que aprender a caminar. Es tan peligroso sacrificar un animal de santo cuando éste no lo exige que Omitomi recuerda siempre con enojo al babalabo patrocinio. Y cito, compré un lindo pollón para el Eguá, pero el Eguá no quiso que se lo mataran, y el pollón se volvió gallo, majaderísimo, todo lo rompía. Viene un día de visita patrocinio, lo mira, consentese, Teresita, dice él, el Eguá quiere ese gallo, y cito, no señor, el Eguá me ha dicho a mí, que lo quiere de guardiero, lo quiere ver vivo andando por la casa, y cito, no Teresita, dice patrocinio, ya no lo quiere de guardiero, ya se le marcó el tiempo, el Eguá lo quiere, y déselo pronto, tanto insistió, que por fin me confundió. Patrocinio era babalabo, ellos saben mucho, y le ofrecí el gallo a el Eguá, bendito sea Dios. Yo estaba cosiendo que no daba abasto, me quedé sin costura, mi marido se enfermó. Por poco lo pierdo. Se quedó sin trabajo. Yo vivía entonces en una casa que tenía limones y frutales en el patio. Para ayudarme vendía los limones y las frutas, y eso era todo. Me demandaron y me desahuciaron. Gracias que la vecina me guardó los trastes, que mudamos pasándolos por la cerca del patio. Compré entonces un pollo para darle la sangre a el Eguá, y otro para dejarlo de guardiero. Pero qué atraso por culpa de patrocinio. Me hundió, con todo lo babalabo que era. Nadie mejor que uno mismo conoce a su Eguá. Estos animales guardieros, protectores y tabús que aconseja Olocha o que exigen verbalmente los santos, subidos por medio del Dilogún o de Ifá, alejan de las casas a la muerte. Recogen el daño o la enfermedad, que puede atacar en cualquier momento a su dueño y a los miembros de su familia. Para ilustrar los beneficios que reportan en los hogares, el santero suele narrar esta fábula muy conocida. Y cito, un hombre, padre de numerosa familia, era dueño de muchos animales que convivían dentro de la casa con él y sus hijos. Como no es raro que suceda entre ciertos individuos, y más de lo que ordinariamente se supone, este hombre entendía perfectamente el lenguaje de los animales. Por esto, al enfermar gravemente su mujer, mientras todos los de la familia desesperaban de salvarla y ya daban a sus llantos rienda suelta, nuestro buen hombre permanecía tan tranquilo como de costumbre. Había oído al gato decirle al perro, y cito, la mujer de nuestro amo está muy mala y va a morir. Dejémonos de retosos y correrías. No me muerdas, porque no pienso arañarte, y oyó al kikiriki, interviniendo en el diálogo, responderles lanzando una carcajada, y cito, bah, la mujer del amo, por muy mal que se encuentre, de esta no morirá. No hay que ser cobardes y defenderla cuando venga la Ikú. Todos los animales le temen a la Ikú,
su vista, porque son clarividentes, les horripila. Al cabo de unos días, durante los cuales la enferma empeoraba gradualmente, la muerte, en efecto, llegó a buscarla. Al verla penetrar en la casa bajo el aspecto de un esqueleto, todos los animales se empavorecieron, pero, cada uno en su idioma, expresó su terror en el tono más estridente. La Ikú, adelantando un pie, vaciló, aturdida por aquella algarabía. El kikiriki, atrevido y lleno de coraje, mientras los demás animales retrocedían sin cesar en sus alaridos, salió a su encuentro y saltó decididamente sobre ella. En sus revuelos, dejó prendida una pluma entre las coyunturas del brazo del esqueleto, que al ver aquella cosa extraña que brotaba de sus huesos, se asustó y echó a correr puertas afuera huyendo. No del kikiriki, cada vez más envalentonado, sino de la pluma que la seguía en su fuga y de la que, por más que corría, no atinaba a librarse en su azoramiento. Odedei, a quien tuve el gusto de pagar el alquiler de una casa los últimos días de su vida, la convirtió en un arca de Noé, primero que mi comida, el maíz de mis animales, y prevenía a todos sus ahijados y amigos del peligro de humillarlos y abandonarlos. Un día que regañaba a una mujer que había arrojado de la casa, a escobazos, a una gallina, le oí relatar esta historia, que tenía por verdadera, y que sin duda hizo impresión en su oyente. Y cito, fue una mujer a la plaza a comprar un pollo, quiero un pollo barato. $1.50, es muy caro, y después de mucho regatear, le dieron un pollito chiquito. Vaya, llévelo en $1, lo compró. Tenía un patio grande, pero como el pollo era demasiado chico y flaco, lo despreció y lo echó fuera, al placer, donde había muchos matojos. No se ocupó más de él. Por ahí anduvo perdido el pollito, picando esta hierbita y esta otra, comiendo los bichitos que hallaba, y con el tiempo y su buena estrella, se volvió gallina gorda, y conoció gallo, y puso huevos, y sacó 3 pollos, y un día que venía la gallina, ufana con sus 3 pollones, la mujer la vio. Caramba, si esa gallina es mía, y fue a echarle mano, pero la gallina se escapó. Mandó a su hija que la recogiese, y la gallina se pone a hablar. La niña va donde su madre y le dice, yo no cojo esa gallina, está hablando como negra vieja. Va la madre, se acerca, y le dice la gallina, siga su camino, atrevida. Figúrese usted, la mujer manda buscar al babalawo. El babalawo fue al placer, y ahora la gallina saca un canto, y el babalawo lo oye y le dice a la mujer, y cito, la gallina me explica que cuando usted la compró, venía contenta a su casa para ayudarla. Pero usted la botó, que nunca salió al placer para echarle ni un grano de maíz. Que ahora ella tiene hijos, que está feliz en el placer, que no quiere nada con usted y que se va con sus hijos. La mujer dijo, esa es la pura verdad. Pero es que estaba muy flaca y muy chiquita. Y la gallina le contestó, y cito, esa no es una razón. Cuando usted va a la plaza y quiere gallina gorda, pagúela, si no, compre la flaca y engórdela. En África nunca se bota a un animal, usted se atrae con eso la desgracia. Y déjese de darle más escobazos a esa gallina, que le dará que sentir. Otra versión de esta historia, y cito, un hombre compró un pollito. Lo metió en el gallinero, se le enfermó de moquillo, y el hombre dijo, esto no sirve, que lo echen al monte. El pollito abandonado se hizo una gallina hermosísima. Un día fue a la finca seguida de su cría, orgullosa de sus hijos, y se puso a cantar frente a la casa del que había sido su dueño. Emi adille, kuao kuao. Meta. Emi, adille ogu meta al lado erimoro. Salió el hombre azorado, la admiró, le pidió perdón, y la gallina huyó con todos sus hijos. La maldad de hombres es la causa de que haya tantos animales jíbaros. De un pollito que va en pos de la gallina se valen los anteros para beneficiar a sus protegidos. Veamos cómo, y cito, se toma el pollito y se le unta manteca de corojo, miel de abeja y aguardiente. Se le pregunta a Elegua si quiere su sangre. Sí. Se le arranca la cabeza y se le da, la sangre. Se le pregunta después si quiere tener el cuerpo 3 días delante. Sí. Se le deja ahí 3 días. ¿No? Inmediatamente, sin esperar, se quema el pollito para hacer afoché, polvo. Ligue el polvo del pollo con polvo de ñame volador, y se le pone a Elegua. Se reza a todos los mayores, muertos y vivos. Se guardan esos polvos,
y cada vez que se necesitan, se les echa una pizca de 3 clases distintas de pimienta, machacadas. Cuando el ahijado, o la persona a quien se quiere dar suerte, sale de casa de la yalocha, ésta le sopla un poco de polvo diciendo, y cito, como el pollito sigue a la gallina, que siga la suerte, como el ñame volador crece hacia arriba, subiendo vallas por la vida, los santos, airados, no solamente envían las enfermedades, sino todo género de calamidades. Del caso de Papá Colás, conocido en La Habana a fines del siglo pasado, se acordarán los viejos, era Homo Obatalá, tenía la incalificable costumbre de enojarse y conducirse soezmente con su santo, de insultarlo, cuando no tenía dinero. Ponlo así. Conozco la historia por varios conductos, y cito, sabido es que, Obatalá, el Dios puro por excelencia, es el Inmaculado, el Dios de la blancura. El dueño de todo lo que es blanco o participa esencialmente de lo blanco, exige un trato delicadísimo. La piedra que habita Obatalá no puede sufrir inclemencias del sol, del aire, del sereno o punto y silla. A Obatalá es menester tenerle siempre envuelto en algodón, o cubrirlo con género de una blancura impecable. En sus accesos de rabia, Papá Colás hacía a Obatalá, lo liaba en un trapo sucio o negro, y para mayor sacrilegio, lo relegaba al retrete. Obatalá es el misericordioso, es el gran orisha omnipotente que dice, yo siempre perdono a mis hijos, pero a la larga se hartó de un trato tan canallesco e injustificable. Un día que a Papá Colás le bajó el santo, este le dejó dicho que en penitencia por su irreverencia, se diera por preso permaneciendo en su cuarto durante 16 días junto a los orishas. Papá Colás se encogió de hombros y, muy lejos de obedecer la voluntad del Dios, soltando un rosario de atrocidades, se marchó a la calle sin ponerse un distintivo de Obatalá, sin llevar siquiera una cinta blanca de hiladillo. Yo que conocí a sus hermanas, doy fe de que todo esto es verdad. Las pobres siempre tenían el corazón temblando en la boca, comentando su mala conducta, y esperando que el santo lo revolcara. Colás se portaba con los santos como un mogrolón, y ellas decían, el ángel lo va a tumbar. Y así fue. Dormía Papá Colás, frente a la ventana de su habitación, que daba a la calle, y sin saber por qué, al pasar el carretón de la basura, el negro, como un loco, recuérdese que Obatalá, el amo de las cabezas, castiga por la cabeza, y arrebata el juicio, armándose de la tranca de la puerta, mató al carretonero. Así, 16 días de retiro se convirtieron en 16 años de presidio para el desobediente. Un contemporáneo de este santero, tan conocido por sus blasfemias y rebeldías como por su clarividencia, pues dicen que para adivinar no tenía necesidad de consultar sus caracoles. Tan fuerte era su vista, nos cuenta que los jueces iban a condenarlo a pena de muerte por garrote, que hubo junta de babalabos y que Orula, Oshun y Obatalá se negaban a acceder a los ruegos de los demás santos que pedían su gracia. Obatalá, después de largas súplicas, solo perdonó y consistió en salvarle la vida, y cito, cuando los blancos pensaron en sentenciarlo con pena de Ori, cabeza, y Obatalá, por tratarse de la cabeza de un hijo suyo, conmutó la pena. Este Papá Colás, que ha dejado tantos recuerdos entre los viejos, era famoso invertido, y sorprendiendo la candidez de un cura, casó disfrazado de mujer con otro invertido, motivando el escándalo que puede presumirse. Desde muy atrás, se registra el pecado nefando como algo muy frecuente en la regla lucumí. Sin embargo, muchos babalochas, o mochangó, murieron castigados por un orisha tan varonil y mujeriego como Changó, que repudia este vicio. Actualmente, la proporción de pederastas en Ocha, no así en las sectas que se reclaman de congos, en las que se les desprecia profundamente y de las que se les expulsa, parece ser tan numerosa, que es motivo continuo de indignación para los viejos santeros y devotos. A cada paso se tropieza uno un partido con su merengueteo, y cito, en esto de los adodis hay misterio, dice Sandoval, porque Yemayá tuvo que ver con uno, se enamoró, y vivió con uno de ellos. Fue en un país, Lado, donde todos los habitantes eran así, maricas, mitad hombres, que dicen afroditos, y Yemayá los protegía. Odo es tierra de Yemayá. ¿Cuántos hijos de Yemayá son maricas? Y de Oshun, sin embargo, los santos hombres, Changó, Ogún, Eleguá, Ochosi, Orula, y no digamos Obatalá, no ven con buenos ojos a los pederastas. No hace muchos años, Tillo asistió a la escena que costó la vida a un afeminado que llamaban por mofa María Luisa, y que era hijo de Changó Terdún, y cito,
La pena era que a aquel desgraciado le bajaba un Changó magnífico. Cuando para sacar a cualquiera de un aprieto, lo mandaba a que se jugase el dinero de la comida o del alquiler del cuarto al número que le decía, nunca lo engañaba. Ese número que daba, Changó Terdún, salía seguro. Ah, pero Changó no lo quería amujerado, y ya había declarado en público que su hijo lo tenía avergonzado. Fue en una fiesta de la Virgen de Regla. María Luisa estaba allí, y todos nosotros bromeando con él, ridiculizándolo. En eso, cuando a María Luisa le estaba subiendo el santo, llegó otro negrito, un cojo, Villiquén, y le dio un pellizco en sálvase a la parte. Ahí mismo Changó se viró como un toro furioso y gritó, «Ya está bueno». Mandó a traer una palangana grande con un poco de agua, y nos ordenó que todos escupiésemos dentro, y que el que no escupiese, recibiría el mismo castigo que le iba a dar a su hijo. María Luisa estaba sano. Era bonito el negrito, y simpático. Una lástima, cuando se llenó de escupitajos la palangana, se la vació en la cabeza. Al otro día, María Luisa amaneció con fiebre. A los 16 días, lo llevamos al cementerio. Changó Terdún lo dejó como un higuito. No menos extraña y ejemplar, es la historia de los santeros R.H. con un mantón amarillo de seda enredado a la cintura de la Caridad del Cobre, Oshun Panchagara, en persona, Pontinos Ponto. En Gervasio, en el solar de los catalanes, celebró una gran fiesta en honor de Oshun. Era espléndida la plaza que le hizo a la diosa. Plaza se les llama a las ofrendas de frutas, que después de ser expuestas un rato ante la sopera del orisha, se reparten entre los devotos y asistentes a la fiesta. Y cito, todo lo que se daba allí era por canastas, me cuenta un testigo, las naranjas, los cocos, los canisteles, las ciruelas, los mangos, los plátanos manzanos, las frutabombas, todas las frutas predilectas de Oshun, los huevos, además de los platos de bollos, palanquetas, panetelas borrachas, miel, natillas, harina dulce con leche y mantequilla, pasas, almendras y azúcar blanca espolvoreada con canela y rositas de maíz. Eche había gastado en grande para su santa. La casa estaba llena de bote en bote. A las 12, cae Cheich. Con Oshun. R.E. que está en la puerta borracho, dijo, a mí también ahora mismo me va a dar santo, y lo fingió. Entra al cuarto, va a la canasta de los bollos y se pone a comer bollos con miel. Viene Cheche con Oshun a saludarlo, y este le manda un galletazo. Lo agarran, y les pega una patada. Le gritamos, R.E. tírate al suelo. Pídele perdón a mamá. ¡Va! Ese es un maricón. No es H.I. Es nuestra mamá. Oshun no se movió. Abrió el mantón. Un mantón muy bueno que le habían regalado a Cheche, los ahijados. Y se rió. Levantó la mano derecha. Y apuntando parar, tocándose el pecho, dijo, 5 irolé para mi hijo. Y 5 irolé para mi otro hijo. Y ahí mismo se fue. Cheche amaneció con 40 grados de fiebre y el vientre inflamado. 5 días después, murieron a la misma hora, el mismo día. No valió que los ahijados trajeran un pavo real, 55 gallinas amarillas y todo lo que hacía falta para hacerle, Evo. 5 días después, asistiendo yo al entierro de Cheche y Che, pasaba al mismo tiempo por la puerta del cementerio, el entierro, der Conto. Las tumbas están cerca, Conteque, la madre de Che y Che, que también era hija de Oshun, y 24 personas más, que eran hijos e hijas de Oshun, en uno y otro cortejo se subieron, y usted las veía reírse, sin hablar. Hasta que echaron la última paletada de tierra, las Oshun, al lado de cada fosa, no dejaron de reír, pero no a carcajadas como se ríe la santa, sino con una risa fría y burlona que helaba la sangre, y en un silencio en que no se oían más que la pala y el puñado de tierra cayendo al hoyo. Abundan también las lesbias en Ocha, Alacuatá, que antaño tenía por patrona Inle, el médico cucufago, San Rafael, santo muy fuerte y misterioso, y a cuya fiesta tradicional en la Loma del Ángel, en los días de la colonia, al decir de los viejos, todas acudían, invertidos, Adodis, o Vinitoyo, o Viniñaña, o Herón Kibá, Huasicundi o Diáncune, como les llaman los abacuás o ñáñigos, y Alacuatás y Oremi. Se daban cita en el barrio del Ángel el 24 de octubre. Los balcones de las casas se engalanaban con cortinajes la víspera de San Rafael. Por la noche se quemaba un pez de paja relleno con pólvora y con cohetes en la cola.
La procesión y los fuegos artificiales resultaban espléndidos. Allí estaba, en el año 1887, su capataz Alasumbao, que vivía en la misma loma. Ponti, Oltidedinte. Armaba una mesa en la calle y vendía las famosas tortillas de San Rafael. Las del negro Papaupa, su contemporáneo, fueron también muy célebres, y aún las recuerda algún viejo glotón. De la Zumbao, santera de Inle, me han hablado, en efecto, varios viejos. Era costurera con buena clientela, muy presumida y rumbosa. Otros me hablan de una supuesta sociedad religiosa de Alacuatás. Lo curioso es que Inle es un santo tan casto y exigente en lo que se refiere a la moral de sus hijos y devotos, como Yiwa. Es tan poco mentado como esta, como Abokú, Santiago Apóstol, y Naná, pues se le teme, y nadie se arriesga a servir a divinidades tan severas e imperiosas. Ya en los últimos años del siglo pasado, en La Habana, Inle casi no visitaba las cabezas. Una sesentona me cuenta que una vez fue al palenque y bajó Inle. Todos los santos le rindieron pleitesía, y todas las viejas y viejos de nación que estaban presentes, se echaron a llorar de emoción. Y cito, desde entonces me dice, no he vuelto a ver a Inle en la cabeza de nadie, y tampoco recuerda nada más de aquella inolvidable visita al palenque que honró la bajada de San Rafael, pues ya tarde, cuando había terminado la fiesta, se halló en el fondo de la casa, en una habitación, atontada y con la ropa todavía empapada de agua. Deduce que le dio el santo, Inle. Y como es costumbre, cuando el santo se manifiesta, presentarle una jícara llena de agua para que beba y espurree abundantemente a los fieles. Su traje húmedo y su sirimba, atontamiento, serían pruebas de haberla poseído el orisha. A Inle se le tiene en Santa Clara por San Juan Bautista, 24 de junio, que aquí es el día de Ogún, y no por San Rafael, 24 de octubre. Es un adolescente, casi un niño. Se le ofrecen juguetes, y es tan travieso, que lo emborrachan la noche del 23 para que pase durmiendo el día siguiente, y no haga de las suyas. Amanece fresco el 25. Era el santo del famoso villareño Blas Casanova, que en él se manifestaba muy sereno, y leía el alma de todos. Yiwa, Nuestra Señora de los Desamparados, Virgen, prohíbe a sus hijas todo comercio sexual. De ahí que sus servidoras sean siempre viejas, vírgenes o ya estériles. E Inle, tan sereno, tan poderoso y delicado como Yiwa, ¿acaso exigía lo mismo de sus santeras, las cuales se abstenían de mantener relaciones sexuales con los hombres? No menos conocido que el caso de Papá Colás entre la vieja santería, es el de P.S. hijo de una de las más consideradas y solicitadas y yalochas habaneras, de quien en un momento de expansión, me lo refiere como ejemplo de la inflexibilidad y del proceder de un dios agraviado. Era, como yo, hijo de Changó, y como tal, era tambolero, aunque de afición. Si cogía un cajón para tocar, el cajón se volvía un tambor. Contaba que hacía bajar del cielo a todos los santos. Pero mi hijo P. se puso en falta con Changó y se perdió. En una fiesta le dijo así al mismo santo, en mi propia casa, y cito, si es verdad que usted es Santa Bárbara y dice que hace y torna, y que a mí me va a matar, máteme enseguida. A ver, que me parta un rayo ahora mismo. Y déjese de historias. Santa Bárbara no le contestó. Se echó a reír. Yo me quedé fría y abochornada del atrevimiento del muchacho. Pasaron los años. Él siguió trabajando y divirtiéndose. En los toques que yo daba en mi casa, Santa Bárbara recogía dinero y se lo daba. Bueno, con eso Pi creyó que a Changó se le había olvidado aquel incidente. Otra falta que cometió fue la de sonar a varias mujeres de Changó. Digo, con lo celoso que es él. Ponga otras cositas que hizo, unidas a la soquetería que tuvo con el propio santo, y resultó que al cabo del tiempo, y cuando menos se lo pensaba, Santa Bárbara saltó con que se las iba a cobrar entonces todas juntas, y caro. Porque eso tienen los santos, esperan para vengarse, dan cordel y arrancan cuando más desprevenido está el que tiró la piedra. Primero Changó me lo puso como bobo, después, loco. Un día, se fue desnudo a la calle, y volvió tinto en sangre. Estuvo amarrado, pedía perdón, y Santa Bárbara lo que contestaba siempre era, y cito, que se sepa que yo los tengo más grandes que él, que yo no he olvidado, aunque cuando me insultó, se reía. Y yo, su madre, con ser y yalocha, sin poder salvarlo, tiraba los caracoles para hacerle algo a mi hijo, Evo, y Changó me contestaba que yo no podía más que él,
que me dejase de parejerías. Óigame, no logré hacerle ni una limpieza a mi hijo. Nada, con mi santería. Y a padecer como madre. Al fin, murió que no era ni su sombra, un esqueleto. Cuando se lo llevaron, lo que pesaba era la caja. Oh, deja en silencio otro pecado imperdonable que cometió su sacrílego hijo. Es una allegada suya quien me cuenta que lo que más entristeció a desde entonces ella empezó a declinar. Eso acabó con ella. Fue lo que hizo con su piedra de Oshun. Y cito: tenía una piedra africana que era de su madrina Lucumisa. Su madrina la trajo cuando vino a Cuba, y se la había dejado a ella. La piedra creció, se puso enorme. Parecía, por la forma, un melón. 2 hombres no podían moverla. Esa caridad tenía 1 metro de ancho, como que no había sopera para ella. La tenía en una batea, en una mudada. Pafi se la botó. Sí, señora. Dicen muchos que la echó al río, pero no se sabe fijo a dónde fue a parar la caridad del cobre. No siempre los santos, sin embargo, castigan con justicia. Si en el caso de Papá Colás, se comprende que Obatalá aplicara a su hijo un correctivo más que merecido, en el de Luis S.S. el rigor de Changó parece tan excesivo como gratuito. Contra el capricho despiadado de los dioses, contra la antipatía divina que se ensaña en algún mortal, porque sí, no puede lucharse, se ataja a tiempo el mal que desencadena el mayombero judío, este tipo que aún inspira al pueblo un terror en el que hallaremos tan fuertes, tan rancias, reminiscencias africanas. Todo se estrella. En cambio, contra la mala voluntad irreductible del santo que se emperra, se vuelve de espaldas, y niega su protección o su perdón al hombre infortunado. Sin más pecado que el de haber incurrido en su desagrado, en caerle pesado. Si bien es cierto que el favor de los orishas se compra, pues son estos muy interesados, glotones y susceptibles al halago, cuando el orisha se enterca y se hace el sordo, no acepta transacción alguna. Y aquí, si el adivino y conjurador, dueño de los medios de que se vale, Coco, Dilogun, Okpelé, Bititimensu o Andilé, para revelar al hombre el misterio del presente o la incógnita del futuro, es honrado, no insistirá en rogativas que arruinen al sentenciado sin apelación, con gastos que impliquen serios sacrificios, y de los que solo él se beneficiará materialmente. Cuando el santo se vira y quiere perder a uno, ¿qué se va a hacer? Absolutamente nada. La enfermedad, entonces, lo saben el babalabo y el gangangne, no tiene remedio. Ya no existe para este individuo la posibilidad de un cambio de vida o de cabeza, esta operación mágica, universal y milenaria, que consiste en hacer pasar la enfermedad de una persona a un animal o a un muñeco, al que tratará de darle el mayor parecido con el enfermo, o a otra persona sana, por lo que muchos se guardan de estar en contacto directo, y aun de visitar a santeros e yalochas enfermos de gravedad, no sea que cambien vida, pues el espíritu más fuerte puede apoderarse de la vitalidad del más débil, robarle la vida y recuperar la salud. Nota, y cito: por eso ve usted que un santero viejo, ya moribundo, revive. Y en cambio, se muere el joven que esté a su lado, tampoco lo salvaría la gracia que un orisha infundiera a una hierba. No valen rogaciones ni ebó, sacrificios de aves y cuadrúpedos, tan eficaces, que estipulan de antemano los santos, especificando su naturaleza, en cada caso, mediante los caracoles o el ifá, puno. Luis S.I. Al revés de Papá Colás, no era santero. En un toque de tambor, Changó le pidió agudé, plátano, y Luis no lo entendió o se hizo el distraído. Es verdad que no creía mucho en los santos. Detalle de la mayor importancia. Un domingo que iba de compras al mercado, alguien se le acercó y le habló en lengua. En aquel instante perdió el conocimiento, y sin recobrarlo, lo llevaron a su habitación en el solar. No volvió en sí hasta transcurridas 5 horas. Estando aún inconsciente en la cama, su mujer cae con Changó. Este la conduce a casa de su madrina, y allí el santo refiere lo ocurrido. Alafi, Changó, ¿pero qué has hecho?, le preguntan. Etie mi cocinca, no he hecho nada, responde el santo maliciosamente, mientras se da en la rodilla y se encoge de hombros. Y cito: la madrina le retiró el santo a la mujer de Luis. No se perdió tiempo. Se hicieron rogaciones para desagraviar a Changó. Advertido por la madrina de su mujer, Luis le sacrificó un hermoso carnero. Pero Changó
De tan rencoroso, de tan caprichoso que es, no quedó satisfecho. El hombre empeoró, y su mujer no podía dejarlo solo, pues inmediatamente Alafi lo lanzaba al suelo, y quedaba atontado, privado de movimiento por mucho rato. Explicaba torpemente, al volver en sí, que un negro lo elevaba y lo dejaba caer. Y cito, por la tirria de Santa Bárbara, que se empeñó en acabar con él, Luis S.I. Al fin murió de un síncope, efecto de la susceptibilidad, de la antipatía injusta, o del justo enojo de los orishas, de odios, de venganzas ocultas que el arte y el poder del brujo malvado satisfacen. La enfermedad se debe también, a veces, a la acción funesta que por resentimiento o aversión pudiera ejercer el espíritu de un muerto sobre algún individuo. Un egún, un fumbi, que por una razón u otra, como hemos visto, no se nos separa e intenta llevarnos de este mundo. Un toque de tambor, batá, con sus sacrificios de aves y animales, una misa espiritual en un centro espiritista, de un tiempo a esta parte, a la vez que una misa con responso en la Iglesia Católica. En Orú y Leo Lorún, que obligatoriamente ha de celebrarse por el alma de las santeras y santeros, a los 9 días de muertos, y que es inicio de otros ritos fúnebres, el Enetu. Y más tarde el levantamiento del plato, aplacarán al Egu, que está de pie en la sepultura, o que se niega a salir de la casa. Y cito, a los muertos hay que tenerlos contentos y bien dispuestos, hay que respetarlos tanto como a los santos. El culto, y sería más exacto decir, la reverencia a los antepasados, es una de las bases de su religión, y esto es lo que se esfuerzan en explicarme mis negros maestros al afirmar categóricamente y repetir con insistencia que el muerto, en todas las reglas, pare al santo. Antes de saludar a los santos, se saluda a los muertos. Nota, y culo vi ocha. Y si no hay muerto, no hay ocha. El tambor, la misa del padre cura, o la misa espiritual, amainan al muerto que se ha revirado. Esta misa espiritual, hoy generalizada, en la que se da luz a las almas desencarnadas que aún se hallan a oscuras, no anula en modo alguno la misa católica por el descanso de un alma. Primero el muerto pide misa.